Emilio, vamos a iniciar una ronda de preguntas. Bueno, para los que son muy jóvenes, que no lo viste al principio, Emilio fue ministro de Salud, por eso sabe tanto como lo escucharon. Y la ronda de preguntas no puede partir sino por Teresita Santa Cruz. Lo tenía previsto. Bueno, Emilio, muchas gracias por acompañarnos en la Fundación. Aparte, antes de iniciar el taller, recalcábamos la importancia de que justo te haya tocado venir esta semana, que tenemos presente a los pasantes que tienen la oportunidad de compartir contigo, alguien con mucha experiencia. Y mi pregunta quizás va más de tu exposición técnica, muy bien fundada y muy explicativa de qué es lo que nos ha llevado a la situación que hoy día se denomina una crisis, a la arena más política. Porque a ti como ministro efectivamente te tocó enfrentarte a una comisión de salud bastante complicada, con el ex senador Girardi, el ex senador Quintero, sobre todo quienes se opusieron muy tajantemente al proyecto del presidente Piñera de plan garantizado de salud, que también establecía compensación de riesgo y todos estos elementos que se podrían discutir en una reforma a la salud y que esta podría ser, yo comparto, una oportunidad de levantar esos temas, pero ¿cómo crees que eso se pueda canalizar? Porque efectivamente vemos hoy día a un gobierno y un oficialismo que culpa de la crisis exclusivamente a la industria, y convengamos que acá las ISAPRES no votan en el Congreso, no presentan proyectos de ley, sino que es el Ejecutivo y el Legislativo los que presentan esa reforma. Y efectivamente yo creo que si es que en ese escenario era compleja una reforma con quienes hoy día estarían dentro del socialismo democrático, ¿crees que el Frente Amplio está dispuesto a renunciar a la reforma que tú mismo exponías en el programa de gobierno y avanzar en estos puntos de compensación de riesgo inter-ISAPRE, de plan garantizado de salud, y que eso tenga viabilidad política? Bueno, por los antecedentes que yo he recogido, la situación está en los siguientes términos. El hecho de que se pueda avanzar con estas, lo que hemos llamado indicaciones de transición, porque no es una gran reforma, pero que se pueden hacer, digamos, les incomoda muchísimo porque termina quitándole los fundamentos por los cuales ellos están buscando que el sistema se termine. Entonces sea la paradoja que algo que puede ser una buena noticia para las personas que están en el sistema privado, no la están acogiendo porque los va a sacar del camino en su dirección, porque hoy día efectivamente desde la historia de la ISAPRE ellos pueden generar un discurso que hace sentido a la comunidad, digamos. ¿Ya? Entonces, creo que ahí en el Frente Amplio hay dos voces, unos que dicen con sentido de realidad, si matamos el sistema, esto nos va a golpear en la cara, porque ahí, como yo se lo he dicho a la ministra, en un almuerzo que tuvimos hace unos días, no nos hable de reforma, porque si el sistema se cae, vamos a tener que hablar de reconstrucción. Y no sabemos cuánto se va a demorar y los costos que va a tener. Entonces hay un grupo que entiende eso y dice, bueno, avancemos y hagamos estas medidas. Y hay otro que definitivamente no quiere hacer esto porque dice que esto que nosotros estamos proponiendo pone las bases para asentar mucho más el modelo Bismarck. Y los aleja del sueño Beveridge, fondo único y seguros complementarios. Es una pregunta muy buena. Al principio yo pensé que estaba al lado de avanzar en que recogiéramos esta, pero en los hechos creo que está en lo segundo, en la práctica. Ese es he llegado a esa convicción. Pero eso sería la respuesta. Ahora, hay otro error que también hay que por la complejidad del tema no está en la agenda, pero cuando la gente habla de poner un seguro complementario arriba, hagamos el ejercicio. Siempre, así como les decía, vea lo subyacente, también traten de, siempre cuando estén en las discusiones, traten de pensar de dónde está la otra persona pensando para ir a buscarlos ahí, para los que se dedican más a los debates. Cuando se plantea el seguro y arriba el seguro complementario, bingo, dice uno, súper bueno, sacamos los seguros, la ISAPRE que se tranquilita, nosotros dejamos que vayan allá arriba. Pero lo que está pasando en el mundo ahora, a propósito también de lo que yo mostraba hace 30 años, se está viendo que los seguros complementarios arriba tampoco es una buena solución porque son tremendamente inflacionarios. ¿Por qué? Porque la persona dice, bueno, tengo mi seguro abajo el 7%, pongo una luquita aquí arriba, y esto de arriba yo lo que hago es aumentar el consumo nomás. Entonces tracciono el gasto. Y de las cosas que tenemos que hacer es que haya un gasto responsable. Y lo que se está hablando hoy día
que es un modelo intermedio que es la competencia regulada. Entonces, tenemos seguro, los seguros privados entran en la lógica de seguridad social, pero tienen las regulaciones suficientes para que tengan lógica sanitaria. Y eso hace que converja el objetivo de generar protección financiera de atención de salud, pero asociado con contención del gasto. Australia está en eso. Los seguros del CMF. ¿Los seguros de? Del CMF. Bueno, es que ahí hay otra discusión, que quién es el que regula. Porque hoy día los seguros complementarios, para los que no son y tienen otra lógica. El seguro complementario es una lógica de patrimonio. Es decir, no es distinto a si usted quiere asegurar su moto, los que tengan moto o auto, si tienen auto, o su casa. Es un seguro que te dice, si yo pierdo la casa, o pierdo el auto, o pierdo la salud, yo tengo un patrimonio en términos económicos que se me afecta, y yo busco protección de esas lucas. Y no tiene nada que ver con sanitario. Por duro que parezca, pero es así. En cambio, el otro del 7% tiene que ver con la seguridad social, porque es como las sociedades se protegen frente a las eventualidades de la salud. Entonces, no es llegar de pasar uno a otro. Bueno, yo... Pero. Emilio, excelente su disposición y muchísimas gracias. Y te he escuchado también en el evento de Héctor Sánchez hace un par de meses, también en ¿Sí? la presentación de Vitran hace 2 semanas, el martes antepasado. El tema seguridad social y anclando el 7% como seguridad social es el eje del Frente Amplio. Es un money grab. Quieren tomar el dinero. Según Vitran, del 7%, que tengo que recordar en 81 partió con 4%, el 7% hoy día, sacando el SIL, subsidio o licencia médica, vale 2,6. Así es. El 4,4 corresponde a pagos de licencia médica sin auditada, porque el FONASA no hace ninguna auditoría, solamente paga. Pero el tema es seguridad social. Si uno vuelva a los raíces, el objetivo es hacer eficiente el uso de recursos. Y creo que gran parte de su presentación era el enorme despilfarro de recursos en el sector público. También el uso de quirófano. La mitad, si tú comparas el sector privado, 3 días y medio de duración después, y 6 o casi 7 días, como 2, como estamos viendo. La eficiencia de recursos es importante. Y sabemos que los recursos son muy escasos, especialmente en el sector público. Entonces, ¿qué manera mejor hacer eficiente el recurso? Dejar que la gente que pueden pagar, 3 millones de personas que están cubiertos a través del sistema ISAPRE, pueden hacer lo que quieren. Y dejen de tener previsión. Teniendo su 7%, y ellos optan por no tener estar amparados por el sistema, pero siempre pueden volver. Y eso, por eso el plan FONASA sigue siendo el plan único universal. En cualquier momento una persona puede dejar de pagar o queda cesante y deja de pagar en ISAPRE y entra muy bienvenido. Y como la iglesia. Welcome back. Entonces, es importantísimo entender, porque quitar el tema del 7% de seguridad social, porque no es seguridad social, porque en verdad no sabemos que no, con la cola que hay en Chile, no hay previsión en ese sentido y la calidad y la oportunidad no está. Entonces, yo creo que hay un elemento que nos está atacando y en su discurso creo que está en alguna forma avalando a poner el tema de las ISAPRE son seguridad social. Nunca fueron construidos, son iguales de seguros privados, fueron construidos así y desde Lagos más o menos, o Héctor Sánchez cuando llegó a armar la superintendencia de ISAPRE en 94, algo así, se han ido empujando y escucho en su discurso también lo mismo. Entonces, hay que hacer la pelea ahí. Porque si el 7% contra franquicia, si uno paga, y la mayoría de la gente pagan como 10%, 12% de su renta en el sistema ISAPRE, porque están pagando adicionales. ¿Sabe? Esos adicionales no están libre de impuestos. No son tratados como cotizaciones previsionales. Son post-renta. Y entonces hay un elemento muy mixto. Y entonces creo que estamos en una situación muy complicada
porque tratando de alguna forma negociar con gente que no quieren entender, es muy difícil negociar con alguien que no quiere entender, y aprovechando de un fallo que también fue dividido. Si recuerda la Corte Tribunal, el Tribunal Constitucional, fue una persona, Bertelsen, el de derecha, que fue el voto que efectivamente lo tildó al otro lado. Estamos locos en la derecha, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Como Lili Pérez, las dos personas son los que realmente desarmaron todo. Disculpa. No, mi sí, pregunta ese es que el si contrapunto. podría tomar un Sí. poco más tiempo para la definición de Sí. seguridad social. Disculpa, ya. Sí, Muy perfecto, sí. Bueno, es que, a ver, yo, efectivamente, si uno lo mira en la historia hace 30 años, era una lógica de seguro nomás, pero hay que convenir que los cambios que se han producido en Chile en 30 años, que han sido virtuosos, también nos mostraron sombras. Y las sombras que yo creo que tenemos que recoger, y en la medida que nosotros como sector seamos lúcidos en recogerlas y en entender que si todos teníamos que avanzar y se nos quedaron algunos atrás y no los vimos, y desde ahí nos están pasando la cuenta, por eso es que no vimos y quieren desconocer la mayoría que avanzó, pensemos en la movilidad social, pensemos en la pobreza, etcétera, pero todavía existen pobres. Nosotros tenemos que recoger lecciones desde ahí. Yo creo que las lecciones que tenemos que recoger de ahí, sin perjuicio de no desconocer lo que se haya hecho bien desde el punto de vista del aseguramiento privado en salud, que en el contexto actual, el incorporar a la CISAPRE, a lógica de seguridad social, yo pienso que es el camino correcto. Y el camino correcto porque estamos en otra sociedad. Y estamos en una sociedad en donde de la misma gente que proviene del mundo privado entiende y demanda bajo esa lógica. ¿Y por qué es importante? Ahora lo digo desde el punto de vista sanitario, porque si nosotros hagamos el ejercicio, dejáramos a la persona instalada con una lógica de seguro privado, esa persona finalmente no tendría el ancla de las herramientas que como sociedad tenemos que darnos para que esa persona se cuide. Y finalmente el mal uso de la salud de ella le rebota al sistema en su conjunto, porque como tú bien señalabas, después dañada, sin cuidado, sin prevención, se queda sin plata y se metería igual al sistema y grabaría a los otros que están en la seguridad social. Entonces yo creo que en eso tenemos que avanzar en ese modelo, y además tiene otro virtuosismo, encuentro yo, que dado que en ese modelo, con los actores involucrados, lo vamos a hacer de manera muy virtuosa, nosotros vamos a arrastrar personas que estén en el sistema público que puedan adherir a este sistema, digamos. Entonces yo creo que estratégicamente, para efecto del big picture, de lo que pasa en salud en el mundo, de los gastos en salud incrementales más allá del producto, esto es una buena asociación para poder tener una mejor contención, porque vamos a tener poblaciones más sanas. O sea, el sueño es que efectivamente los sistemas de salud se instalen en cuidar a las poblaciones. Desde ahí lo vino. Emilio, bueno, muchas gracias por la exposición. Yo tenía una consulta que más bien de datos. Esta crisis en particular que afecta a las ISAPRES, pero en particular a dos, entiendo que hay algunos medios de prensa que han dicho que inclusive en el mes de febrero podrían tener alguna suerte de colapso a nivel económico. ¿Está agravada? ¿En qué medida está agravada? ¿O derechamente es un factor aparte el no pago de los insumos o de todos los costos que significó esta centralización de la salud, y en este caso la participación de los servicios sanitarios que las ISAPRES sostienen durante la pandemia? Yo no sé si esa deuda no paga del Estado de alguna otra forma forma parte también, o en qué medida forma parte de alguna otra forma de la insolvencia que en estos momentos manifiestan las ISAPRES para cumplir el fallo de la Corte. Bueno, sin duda que esa es una de las variables que también incidió, como incidió el hecho de que las licencias médicas se dispararon, pero eso se viene revirtiendo. Y hoy día el ejercicio del último trimestre del año pasado, que fue en azul, para la mayor parte de la ISAPRE, obedece fundamentalmente a la caída a los niveles en régimen de las licencias médicas.
Entonces, obviamente ese factor contribuyó, pero no es posible fundamentar desde ahí la situación que tienen, sino que es una de las variables más que contribuye asociado al hecho que los gastos siguen aumentándose, porque la lógica, y ahí entramos a otro tema, que es la lógica de la transferencia de recursos entre asegurador y prestador, es una lógica absolutamente del siglo pasado. O sea, el fee for service, el que yo pago según una prestación, no contra resultados, no con soluciones completas, está totalmente sobrepasado hoy día. O sea, nosotros tenemos que avanzar en una lógica de compartir riesgo. Hoy día, esta pluma es tremendamente peligrosa, porque yo te indico una radiografía y tú me dices, doctor, hágame una resonancia mejor, y como yo quiero quedarte en gracia para que me vuelva a ver a mí, ya, bueno, te hago una resonancia. Total, no la va a pagar tú, no la va a pagar yo, la va a pagar el asegurador, ¿se fija? Y ese es el modelo que tenemos. Y si me quiero quedar, doctor, no me da alta hoy día porque no tengo nada y me quiero, y quiero el lunes porque los niños molestan mucho, queda hospitalizado nomás. Y demás, y te fijas, si cambiamos el sistema en donde yo asumo el riesgo como prestador, igual que tú como financiador, entonces ahí hay mucho por hacer. Ese es un driver. Hay que promover. Emilio, gracias por tu posición. Dos cosas. Lo primero es, yo recuerdo que en una presencia tuya acá hace algún tiempo, te explayaste mucho sobre el modelo de hospital online o hospital electrónico, no recuerdo Hospital exactamente, digital. el hospital digital. ¿Qué tanto esa solución coadyuva, digamos, a esta situación, sobre todo del ámbito público? Y lo segundo, ¿cuál es tu pronóstico de qué va a suceder? Más que qué debiera suceder. ¿Qué crees tú que va a suceder en una situación en que, bueno, ustedes participaron en esta mesa técnica de salud, supuestamente se habían llegado a acuerdos unánimes, estaba presente la ISAPRE, pero también estaban presentes en esa mesa el Ministerio y la Superintendencia de Salud, y después el gobierno, digamos, no acoge, digamos, las cuestiones fundamentales que ustedes allí habían acordado, ¿ah? Como por ejemplo el tema de la mutualización. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar de aquí al tiempo más inmediato? Bueno, faltó la segunda y después la primera pregunta de lo digital. A ver, yo creo que el pensar que el sistema vaya a desaparecer yo creo que no lo veo factible, porque hay ISAPRES que tienen la voluntad de mantenerse, digamos, y tienen las suficientes espaldas para hacerlo, y porque el gobierno no se puede disparar en los pies, porque sabe, o por lo menos las personas que están más arriba, me refiero a la moneda, saben las consecuencias que esto tendría para el sistema en su conjunto, digamos, el impacto social que tendría. Entonces, yo pienso que va a salir una solución, como pasa muchas veces en Chile, a media tinta, que va a llevar a que si nosotros dejáramos las cosas tal como están y la ley se aprueba tal cual, la ley corta, lo que va a ocurrir es que en agosto las ISAPRES van a poder ajustar sus precios base, y el precio base, acuérdense que desaparece esta tabla de factor, el precio base, en alguna va a subir el 50%, y eso va a llevar a que el precio lista, a los que tienen ISAPRES, le va a decir, en esa fecha van a recibir la noticia que el precio les va a subir 40%, y algunos 30%, si no pasa nada, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir ahí? Que de los 2.700.000 probablemente va a quedar un mercado de 1.800.000, menos, de personas en la ISAPRE. Y las otras van a buscar seguros complementarios o se van a ir al FONASA, y ahí hay que ver cuál es el desafío y cómo lo toman la ISAPRE, si buscan una autorregulación o para poder avanzar en un modelo más moderno y más eficiente. Eso podría darse, pienso yo. Y por el lado del FONASA, si ellos aprueban este seguro complementario, hacer un seguro complementario, yo lo he calculado, ya lo trabajé con unos actuarios, con el presidente de la Sociedad de Actuarios Matemáticos. Dije, Fernando, trabajemos este tema porque aquí se está hablando de la ley, pero ¿cuánto va a costar el seguro? Y el seguro no va a costar los 30.000 pesos que dice Camilo City, digamos. Nosotros calculamos que va a costar a lo menos 1,5 UF, a lo menos, por persona.
Entonces lo que le van a decir a las personas, toma un seguro acá, pero usted como familia tiene que pagar 250.000 pesos por lo menos. ¿Ya? Entonces hace un seguro de unos pocos. Ese sería lo que debería ocurrir en el contrafactual, que si no hacemos nada y dejamos la ley que se firme y todo, aprobamos esto. Por eso creo que desde ahí hacia algo un poco mejor va a ocurrir. Esa sería mi respuesta al pronóstico. Con respecto a lo digital, efectivamente nosotros le pusimos mucho énfasis a avanzar en salud digital, porque efectivamente las tecnologías, y en Chile todavía no tenemos, ni siquiera no hemos logrado palpar el alcance que puede tener esto, las tecnologías democratizan la salud. Porque hay una serie de acciones que nosotros llevamos en salud que son extraordinariamente ineficientes y de alto costo. Si nosotros tenemos una población hoy día y lo que más nos pega son los enfermos crónicos, lo más importante para mantener los crónicos es la continuidad y la trazabilidad del cuidado. Entonces, volvemos al tema de cómo vamos cambiando el modelo. Nosotros hoy día vemos a un paciente, le dejamos una indicación y tenemos varios supuestos. El supuesto que yo expliqué bien, error. El supuesto que el otro entendió, error. El supuesto que la familia supo, error. Entonces estamos haciendo una atención de salud sobre supuestos que no ocurren. Entonces cuando uno analiza la adherencia de los tratamientos, no es más del 30%. Nosotros estamos perdiendo plata por todos lados, porque el enfermo sigue enfermo, el daño sigue instalándose y además gasta en medicamentos. Entonces, si nosotros solamente esos dos atributos los conducimos desde la tecnología, porque seguimos al enfermo, lo acompañamos, lo monitoreamos a distancia, estoy hablando de una pequeña dimensión nomás, podríamos resolver a un costo ínfimo el problema. En el hospital digital que nosotros instalamos, otro ejemplo, logramos un paciente que tenía desde una atención primaria en cualquier parte una necesidad de verlo un nefrólogo, se demoraba 1 año en que lo viera un nefrólogo. Cuando instalamos el hospital digital, ese enfermo se demoraba 6 días en que lo viera el nefrólogo. Y de esos 100 enfermos que tenía que ver el nefrólogo, solamente el 30% de ellos tenía efectivamente que ir presencial al nefrólogo. ¿Se dan cuenta de la magnitud? Y así hay muchos ejemplos, el haber instalado mamógrafo en todos lados, para que las personas hicieran la mamografía y se informaban todas las mamografías de la calle Bandera donde está el hospital digital, digamos. ¿Por qué? Porque el problema es que no teníamos especialistas en mamografía, pero sí tecnólogos que pudieran tomar la foto. Y así, o sea, el espacio de construcción de un mundo digital que acompaña al mundo presencial es inconmensurable en términos de eficiencia y en términos también de adelantarse en materia de salud. Sí. Pasante. Sí, bien. Arriba, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, Emilio, hablaste de mayor presencia del Estado traducido en mayor gasto público acompañado de una mayor eficiencia, ¿cierto? Avanzando hacia niveles quizás que propone la OMS o a niveles OCDE, que estamos un poco bajo en ese sentido. Pero, ¿cómo congeniamos eso con el cuco que le tiene la gente, la sociedad y muchas veces los políticos del sector a una presencia más eficiente del Estado, con por supuesto el antecedente de que el Estado es profundamente ineficiente en la entrega de salud? Y eso, de hecho, la libertad de elección, en elección hacia una mejor salud, traducida mucho en ISAPRE, también es un catalizador social súper importante, que fue de hecho uno de los elementos que llevó a rechazar la primera propuesta constitucional que eliminaba, ¿cierto?, la participación privada y acercaba todo mucho más al mundo público. Porque la realidad, y acá tomando quizá un poco sensaciones, es que nadie se quiere operar en Sotero del Río, por ejemplo. Todos quisieran operarse en la Clínica Las Condes. Entonces, ¿cómo congeniamos esa necesidad real de una mayor quizás participación del Estado y mayor gasto público para lograr mayor eficiencia con esta percepción de que, pasada también en realidad, de que la salud pública la verdad es que es bastante deficiente o queda muy al debe?
¿Cómo podemos congeniar eso desde el sector, ¿cierto? Desde la mirada subsidiaria, desde la colaboración público-privada. ¿Cómo logramos eso? Buena tu pregunta. Bien. A ver, yo pienso que no hay que generar una mirada dicotómica frente a la libertad de elección y la participación en distintos ratios de privado o público, sino que a cada uno hay que exigirle lo suyo. O sea, no olvidemos que cuando decimos aumentemos los recursos públicos, los estamos aumentando a costa de todos los contribuyentes, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es exigible que esos recursos se utilicen adecuadamente. Entonces yo creo que tiene que aparecer en la línea de aumento de gasto público, tiene que aparecer mayor rendición de cuentas y nuevas métricas e instrumentos para poder hacer eficiente ese gasto y que no se dilapide en términos de cómo contratamos a las personas, cómo empezamos a cambiar los mecanismos en el cual se le paga a las personas el pay for performance que está instalado en otros lugares, ha funcionado bien, de que yo pago en función a tus resultados y no porque, ¿te fijas? Entonces, ese es un camino que hay que seguirlo. Por otro lado, hay que también hacer lo propio en el sistema privado, porque en el sistema privado también hay ineficiencia. La diferencia es que en el sistema privado se cubren con mayores costos y la gente paga más caro, pero a veces paga más caro porque el sistema es ineficiente, no porque estén entregando la mejor medicina. Entonces yo creo que esas dos cosas igual hay que instalarlo. Y al frente, la libre elección que nos va a permitir que esta persona tenga la posibilidad de poder discernir hacia qué lado se quiere ir. Entonces yo creo que no son contradictorios, hay que generar esas mayores exigencias y entendiendo que la libertad de elección es un principio que nosotros siempre vamos a defender, pero una libertad de elección que deje opciones en donde efectivamente las personas puedan tener acceso a ella, digamos. Porque ahí hay un punto que también tenemos que hacernos cargo cuando nos dicen, oye, pero ¿qué libertad de elección va a tener esta persona si su capacidad de pago es tan baja que no tiene acceso a otros? ¿Te fijas? Entonces, eso también tiene que buscar la manera de resolverlo. ¿Y cómo es la manera de resolverlo? Que los sistemas públicos que nosotros instalemos sean lo suficientemente eficientes y a su vez que la persona tenga instrumentos para ir a exigir. ¿Y cuáles son dos caminos de instrumentos que creo que son importantes? Uno, que el FONASA efectivamente actúe como asegurador, que hoy día no ocurre. O sea, es súper tramposo el sistema, porque en el GES, por ejemplo, existe el segundo prestador, pero ninguna persona va, son re pocos los que van a reclamar el segundo prestador. Y me quedo calladito, porque no me conviene que me reclame el segundo prestador. Y dos, es la gobernanza. Y la gobernanza tenemos que hacer cambio. O sea, no es posible que tengamos un sistema con una subsecretaría de redes que tiene una lógica política. Entonces nosotros pensamos, más bien tiene que haber directorios locales con participación de la comunidad, en donde ese directorio, el director de ese hospital y ese servicio den cuenta a la comunidad de los resultados. Y si en esta región, en este servicio, la lista de espera es más grande, la tasa de mortalidad es más alta, bueno, yo tengo derecho a que me manden al del lado, digamos. O tengo derecho a decir, oye, ¿por qué en el del lado, somos los mismos chilenos, los resultados son mejores, aquí no se está haciendo bien, váyanse todos? Mira, entonces yo creo que hay que generar eso, y el ciudadano ahí va a ser el contrapunto. Pero tenemos que entregarle esos instrumentos y tenemos que cambiar entonces la gobernanza como ocurra. Esto tampoco tiene que ser una libertad de elección vacía. A eso voy. No sé si cómo uno podría mover las piezas para que las cosas ocurran y sea de verdad. Porque si no concedemos el punto que, claro, tú me estás hablando de libertad de elección cuando tú tienes todas las prerrogativas porque tienes dinero, pero cuando yo no lo tengo, igual tengo posibilidad porque tengo los instrumentos y la gobernanza me permite ir a golpear la puerta. Ese es el punto. Claro. Hay una rendición de cuentas. Absolutamente. Muchísimas gracias, Emilio. Te agradecemos.